A mí me da una alegría verlo. Abdiel. Siempre ha sido de aquí. Siempre ha sido de aquí. Saludos a todos, de a todas. Casa. Saludos Juan Carlos, saludos a Fernan, saludos a Moraima. Siempre es un honor. Para mí es un privilegio. Ay, qué lindo. Que Dios me da. Qué bueno, para nosotros Abdielito, te voy a pedir por efecto de la cámara que la laptop la pongas un poquito hacia acá. Exacto, es para no taparte la carita, porque esta es tu cámara. Claro. Estamos a través del canal 386 de Liberty y por aire canal 25.1 en el oeste. Ahí, o sea que ahora es radio y televisión también la changuería, papá. Qué bueno verte, hermano. Qué bueno tenerte acá para hablar de algo demasiado importante. Salud mental en Puerto Rico. La salud mental. Nosotros hemos estado trabajando todo este año de la pandemia y quizás puntualizar este elemento para que puedas entender los que nos escuchan, que no salimos de la nada. Desde que empezó la pandemia, yo he estado dirigiendo todo el esfuerzo de la intervención de crisis y la salud mental de un municipio. Wow. Y hemos estado codirigiendo el programa de COVID juntamente con todos los equipos de ayuda. Es importante que entendamos lo que voy a decir, porque no lo registra ninguna investigación. Okay. De hecho, yo he leído múltiples investigaciones de Inglaterra, investigaciones en Puerto Rico, que acaba de salir una, de hecho, hace un tiempecito salió una, y literalmente lo que estamos viendo, y voy a resumir lo que voy a traer y voy a impactar, pero para eso estamos. Sí. Que decir la verdad siempre. Antes de María, de 7 de cada 10 tenía un diagnóstico de salud mental en el país. Antes de María. Antes. Después de María, aparentemente la literatura, de hecho la epidemiología no lo dice, pero esa es la realidad en la calle, que nosotros vemos en la oficina, que nosotros podemos ver en las intervenciones. El deterioro de la salud mental después de María fue sustancial. Súmala, para ser muy conservador en estadística, uno más. Ajá. Ok. 8. Wow, Abdiel, eso es drama. 1 de cada 3 niños. Y de esos 1 de cada 3 niños hay un porcentaje de un 62%, valga mi redundancia, que tiene aparente déficit de atención con todos los errores de diagnóstico. Ahora, nosotros, que yo veo muchas personas hablando, y yo, ¿verdad?, no me caracterizo, yo reconozco, cada cual tiene su competencia, pero la realidad es que en nuestro país, la verdad de la pandemia no es igual ni Inglaterra, como acabo de leer una investigación ahora, diciendo que la depresión antes de la pandemia es igual a la después de la pandemia. Lo único que cambia es la patología, el diagnóstico de ansiedad, y me parece a mí que es ansiedad generalizada, etcétera, etcétera. En Puerto Rico, nosotros estamos prácticamente cerrados desde enero 7, Enero 7 vienen los terremotos. De hecho, fue impactante todo este proceso de terremoto, y luego podemos hablar sobre el impacto de la salud mental del terremoto. Súmale que en marzo 16 ya nosotros estamos en un lockdown. Sí. Las escuelas comenzaron en febrero. Entienda usted esto, que yo he leído muchísimas cosas que están hablando sobre las escuelas, y ciertamente llevamos un año y 2 o un mes cerrado. Pero yo sé que hay muchas personas también que argumentan de que estamos abiertos. La realidad es que la sociedad no llegó al nivel ni el desarrollo del país y de lo que es el mundo, no lo vemos igual hoy que lo que veíamos el año pasado. Y de hecho yo postulo, y mi tesis es que no lo vamos a ver igual. El cambio va a continuar y es sustancial todas las modificaciones que hay económicas, sociológicas, de salud física y de salud emocional. Ahora, vamos a la salud mental en el país. Across the board, estamos hablando de todas las edades, niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos. Toda la literatura está mencionando a jóvenes, adultos y jóvenes, ¿verdad?, dentro de su periodo de desarrollo. O mujeres solteras. A las más impactadas en este proceso hoy son los jóvenes, que eso lo postula, o en tercer nivel de población, los que tenían un diagnóstico de salud mental previo. De hecho, que lo hemos abandonado. Porque una de las cosas que se está postulando es cómo yo puedo ver un menor trabajando yo con menores por vía a un sistema de comunicación electrónica. Mire, nosotros no estábamos preparados ni para un sistema de terapia, de evaluación, de procesamiento clínico vía internet, vía sistema de plataformas electrónicas, ni mucho menos la educación estaba preparada para tecnología educativa. Ojo, nosotros hablamos como peritos sobre la tecnología que va a ayudar al menor a trabajar en su educación. Pero nunca en el país hablamos de tecnología educativa.
que es aquella que está enfocada en desarrollar una plataforma, sea electrónica, sea whatever, cual sea plataforma, pero tiene que ver con elementos tecnológicos para llevar y desarrollar a su nivel académico de un menor. Entienda usted, partiendo de esa premisa, que ni si las universidades están preparadas. Exacto. Si eso es verdad, sabemos, y la última literatura lo dice, que el 60% de los jóvenes en el país tienen un problema de ansiedad. Y yo vuelvo a repetir esto porque hay que hablar de la verdad. O sea, nosotros aquí, ¿de qué nos vale tapar la realidad del país si al final no hay nada? Pregunta. ¿Sí? ¿Los jóvenes adultos más afectados más que los viejos? ¿Y por qué? Bueno, la literatura menciona que es el cambio de agenda diaria. Acuérdese que los jóvenes y los jóvenes adultos son aquellos que más agenda, más estructura diaria tienen. Ok. Ejercicio. Más actividad. Actividad, correcto. Okay. Y todo eso se echó a todo eso se detuvo. Ajá. Si usted coge una persona A y le detiene la agenda y lo ubica en la agenda B, va a haber crisis por default, va a haber crisis. Sí. O sea, aquí no, todos hemos sido víctimas y todos hemos tenido una crisis, hemos tenido que superar. Lo que pasa es que unos con recursos y otros no. Ajá. Mira lo que dice la literatura, el 60% de los jóvenes del país que está cogiendo universidad, clase, está en crisis. Hay un caos de ansiedad. Yo lo he visto en la oficina. Yo he visto pacientes que tenían 4 puntos y ya hemos tenido que hospitalizar porque no han podido desarrollar un sistema de autocontrol, enfoque y manejar la tecnología en medio de la educación. No estábamos preparados. Un país que no estaba preparado va a ser, esa es la pregunta sobre la mesa, retórica. Un país que no estaba preparado para atender el issue, la situación, la realidad de educación, de servicios clínicos vía internet, vía sistema de electrónico, ¿verdad? Va a tener o va a desarrollar una crisis en términos generales, sí. Así que la realidad es que la salud mental nosotros la hemos echado a un lado y es la peor crisis que estamos viviendo hoy por encima del diagnóstico de COVID. Esa es mi hipótesis. Te pregunto, dentro de ese panorama, ¿hay esperanza? ¿Se puede desarrollar un plan? ¿El país, nosotros como país, lo estamos haciendo o estamos tapando parchitos como normalmente hemos hecho como país? Desde tu plataforma profesional, que es tu campo, ¿verdad? Como psicólogo y el campo de la salud, que le has metido pues prácticamente toda tu vida, ¿se ve luz al final del túnel o todavía no estamos ni siquiera con un plan de país para atender esa enorme necesidad que tú nos estás describiendo esta mañana? Bueno, sí, excelente pregunta. Si partimos de la premisa del plan que maneje la salud mental específicamente, nosotros todavía estamos atrás para diseñarlo. De hecho, me acuerdo en abril, estuve en un webinar con la Organización Mundial de la Salud para prepararme en la intervención de la salud mental, que fueron 3 horas. Y dentro del proceso me di cuenta que nosotros no teníamos nada antes. ¿Por qué? Nosotros tenemos un país y lamentablemente es el grave error. Viene una situación, nosotros reaccionamos a la realidad, resolvemos, apagamos el fuego y dejamos ahí el fuego y nos vamos. Y no anticipamos nada. No anticipamos. Entonces, en salud mental, en medio de políticas públicas, hay que anticipar. 1, mire qué sencillo, estamos en quiebra. Nos ahorra millones de dólares. 2, trabaja con las poblaciones diversas y funcionales que no se trabajan iguales. El adulto mayor no se trabaja igual que un joven. El adulto mayor tiene su agenda diaria. Quizás la viejita, perdóneme mi expresión, pero así se dice en la literatura, el viejito claro, se interrumpe su realidad porque no va a tal supermercado que todos los días va. Ajá. Pero eso es su realidad. Entonces, el joven no va a enfrentar eso como estaba postulando. El niño está dentro de la casa y la mamá y el papá están dentro de la casa, algo que no interactúan como nunca. Así que nosotros en nuestro país tenemos que aprender, yo también tengo que aprender, tenemos en tercera persona, de que hay que comenzar a ser proactivo. Tenemos que comenzar a hacer diseño proactivo para entonces prevenir. Crisis como esta se pueden prevenir. Déjame aclarar esto, ¿verdad? Porque hay personas que van a decir, pero usted se volvió mal de la mente. La mente se le volvió mal. Yo tengo que postular lo siguiente, expresar lo siguiente. Yo sé que el tiempo corre. Mire, si nosotros comenzamos a desarrollar un plan, que eso lo tiene toda la literatura, para manejar desastres, para manejar pandemia, para manejar crisis circunstanciales que no tenemos control, nosotros ya tenemos una base para intervenir.
¿quién debería ser el enfoque de todo este plan? La iglesia. Porque la espiritualidad, la espiritualidad, cuando yo lo sostengo como un pilar de un país, la salud mental por default va a tener un balance aún en medio del desierto. Te entendí bien lo que dijiste. Como profesional le estás pasando a la iglesia de Puerto Rico, de todas las denominaciones, la responsabilidad de desarrollar un plan de salud mental en Puerto Rico. No el departamento de salud, no. La iglesia. No AMSCA, no salud, es la iglesia. Compañero, Pero aunque cada vez nos aten más las manos. sí, porque la realidad es que nosotros llamábamos en el 30, en el 40, hasta el 80 y 90, el evangelismo. Y pensábamos, y ahora dentro de la estructura litúrgica, ¿verdad? Teológica, nosotros teníamos encajonado un sistema de evangelismo con una metodología de tocaros en la esquina, cantar. Maravilloso. Yo lo hice y yo lo haré. ¿Sí? Porque soy y seré cristiano. No me niego en absoluto. No importa dónde esté. Pero hoy, más allá de cantar en la esquina, hay que tocar puertas. Sí. Hay que ir a un lugar. Yo estaba dialogando con un pastor que ustedes conocen, que tiene un culto aquí los domingos, que es mi amigo, Pastor Joel González. Sí. Y me decía, Abdiel, el día de Acción de Gracia, todo el mundo esperaba, wow. ¿Y qué él hizo? Bueno, vamos a comprar pan. Le ponemos una cosita al pan. Bueno, claro, usted da cosita, pero es un papelito que diga, Dios te ama. Y cuando usted se escucha, Dios te ama, hay un sentido de attachment, de vinculación, de amor, de certeza, de realidad, ¿no? Así que él fue llevarlo casa por casa. El impacto fue tal que comenzaron a llamar al pastor, necesito la oración. Iglesia, necesito convertirme. Entonces, esta realidad de la iglesia y la salud mental, hay que tomar acción. Para eso estamos aquí, porque la realidad es que los mejores recursos, voy a volver a repetir, los mejores recursos clínicos están en la iglesia. Claro, y tú no estás diciendo para el que infiere otra cosa, y eso es algo que yo he tenido que en los últimos meses aprenderlo, internalizarlo. No infiera que es una crítica que la iglesia no está haciendo nada. Lo que está diciendo Abdiel es lo contrario, podemos hacer más. No nos conformemos con lo que hemos estado haciendo y lo que la iglesia significa para el país, que siempre ha sido este refugio de aliento, de fortaleza, de oración. Por eso insistíamos en que abrieran cuanto antes. Pero estás diciendo que como plan organizado nacional, la iglesia es protagonista. Lo que estás diciendo es, iglesia, puedes hacer mucho más. Sí, podemos hacer mucho más. Pero ese impacto que la iglesia todavía puede hacer, al momento ha tenido un alcance importante a través de lo digital. Extraordinario. De hecho, va a salir una investigación desarrollada por la Universidad de Estados Unidos, más teológica que secular, sobre el impacto de la iglesia en los medios en términos de la tecnología, ¿verdad? Medios sociales y tecnología en medio de la pandemia. ¿Y nos podemos quedar digital o no debe ser un sustituto? Mi postulado es que llegó para quedarse los cambios que trajo la pandemia. Y acuérdese que hoy estamos ¿a cuánto? Hoy es 16 de febrero. 16. En 3 días cumplo. Qué bueno, felicidades. Anticipada. Gracias. 16 de febrero. Todo el sistema de evangelismo y trabajo de la iglesia se cambió, se transformó. Por eso es que llegó para quedarse todo lo que es la proyección tecnológica y la proyección en las redes sociales. Quiere decir entonces que también el trabajo, por ejemplo, educativo, secular, cambió. O sea que el sistema educativo cambió. Que hay una probabilidad alta de que una buena cantidad de estudiantes se queden el resto de su vida tomando clases en línea. Bueno, la realidad es que las universidades están preparadas para que de un porcentaje enorme los estudiantes trabajen, aprendan a distancia, porque les conviene en términos económicos también. Claro. Mientras menos estudiantes yo tenga, menos espacio necesito, menos luz gasto, menos agua gasto. Claro, tecnología es inversión, pero al largo trecho sé que va a haber una economía. Abdiel, dijiste ahorita, hay un plan para huracanes, hay un plan para esto, hay un plan para esto, pero para la salud mental como tal, ante una situación como la que estamos viviendo, no hay un plan como tal desarrollado. ¿Se quedará así? Hemos aprendido la lección, porque es que no nos podemos quedar en el que no había. Tú ves
un rayito de esperanza de que algo se va a desarrollar, o nos toca a nosotros, como tú bien dijiste, la iglesia también hay que echarle mano a esto? Interesantemente, que para el mes de junio, Dios me dio la oportunidad de sacar un plan de intervención psicosocial dentro del parámetro o dentro de la dirección de la iglesia. Yo lo tengo. Nos lo discutimos, lo trabajamos con el municipio que Dios me ha dado la oportunidad de trabajar, manejar. Así que, cuando yo estoy hablando acá, yo lo redacté. Y claro, utilicé las normalizaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la APA. Pero quiero decirle que el que necesite, el que quiera, yo lo tengo y se lo puedo enviar, de hecho, se lo puedo enviar gratis. Mira eso. Ese plan está dentro de la perspectiva de iglesia, comunidad y salud mental, ¿no? Dentro de esa perspectiva. Ok. Interesante Qué por bien. demás. Cuando dices que llegó para quedarse la parte de la presencia digital de la iglesia, no es en detrimento de la iglesia física donde nos congregamos. Estás diciendo que es algo que ha cogido una relevancia mayor. Te pregunto, no estoy afirmando, te estoy preguntando, y que va a correr a la paz. ¿Cuál es tu postura en cuanto a eso? Yo entiendo que nosotros somos una cultura demasiado fuerte por historia. Yo entiendo que las asistencias a los cultos eclesiásticos va a continuar, pero tiene que ir a la par todo este sistema montado electrónico, porque va a continuar. Y la realidad es que se va a convertir en la norma. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Ok. De no hacerlo, la salud emocional se afectaría más. De no hacerlo, estamos más que la salud emocional, Juan Carlos. Fíjese el postulado mío. Es más importante la salud espiritual. Sin duda. Si yo descuido la salud espiritual, por default voy a descuidar la salud física, de behavior, de conducta, y la salud emocional. Por lo tanto, estoy descuidando la salud espiritual de una cantidad de personas que quizás nosotros postulamos, no llegan, no lo vemos, no lo conocemos, pero están ahí, están recibiendo. Hay un reto para las escuelas ahora mismo cuando reciban a los niños a nivel de salud emocional. Bueno, es una buena pregunta. Yo no he visto absolutamente nada. Yo lo que he visto es que todo se ha enfocado en salud física, ¿no? En higiene, en prevención, pero yo no he visto un plan de salud mental para las escuelas. Claro, debo de exponer esto. Las escuelas contrató a colegas, psicólogos, prácticamente todas las escuelas. A mí me parece que cada colega va a tener la responsabilidad de diseñar un plan para esa escuela. Okay. Pero es una realidad. Pero como país no lo hay. O sea, No lo el propio hay. departamento, como departamento de educación, no lo tiene. Bueno, yo no lo he Que visto. se sepa. Yo no lo he visto. Exacto. Sí. Y es alarmante Pero eso, porque para mí es mucho que primordial, desear, claro. sí, que vaya al acorde la educación más esa ayuda emocional que va a necesitar ese niño. Se ha conocido en estos días. Ayer le estaba comentando a los muchachos acá, doctor, que yo he conocido, y ustedes también, algunas familias que han tenido bebés desde el comienzo de la pandemia para acá o unos meses antes. Por ejemplo, hay familitas, matrimonios jóvenes que tienen un bebé con 1 añito y 3 meses, digamos, ¿no? Y 2 meses o algo así. Y esos bebitos nunca han salido de la casa. Sí. Y los padres no saben exactamente cómo sacarlos de la casa, no se atreven, todo lo que conocemos, ¿no? Y yo tengo mucha curiosidad por saber si ese patrón continúa, ¿no? De protegerlos de los peligros del exterior por causa del virus y el resto de las otras cosas que vienen con eso. ¿Qué tipo de niños y de sociedad vamos a tener en 5, en 10, 15 años? O sea, hay niñitos que no están saliendo de la casa literal. Llevan 1 año o un poquito más dentro de una casa. La interacción con sus pares, los niños con otros niños de la misma edad, toda la literatura menciona que es medular. De igual que la buena interacción o sana interacción con los padres. Puedo entender o podemos interpretar que en los próximos años va a haber otra crisis en términos del desarrollo funcional de esa menor o ese menor, porque el área social está detenida. Abdiel, pero los padres, y nosotros somos la mejor encuesta aquí con los temas, subestiman la parte del daño emocional. Los padres que se oponen, que es la mayoría, creo yo todavía, a que haya clases presenciales, los quieren proteger del COVID. Porque piensan que en su casa están seguros, pero subestiman totalmente la parte del impacto emocional que está teniendo porque los ven allí, porque los cuidan, pero están subestimando la parte del impacto emocional. A mi entender, lo están subestimando. Definitivamente.
Entiendo. La realidad es que nosotros tenemos una dificultad de descomunicación. Eso es lo que debería hacer el Departamento de Educación, comunicar que el esfuerzo que se está haciendo va dirigido a manejar el área sociológica o social o el desarrollo, que es bien importante. De hecho, de 0 a 5 años, olvídese de las destrezas académicas. Lo que vas a trabajar es estímulo sensorial. Y si no hay estímulo sensorial, ¿para qué necesitas algún tipo de destreza académica? Así que lo que hay que comenzar es a educar. Y entienda que sí es correcto. Nosotros nos enfocamos en la pandemia, en COVID-19, en el SARS, pero al final las consecuencias subyacentes son más importantes que la misma COVID. Porque ya usted ve el porcentaje mundial y en países menor de muerte, y Dios no quiera, ¿verdad? Nosotros no estamos postulando aquí que alguien fallezca jamás. Exacto. Pero la realidad es que las consecuencias se está subestimando la parte son mayor. Total. Claro. Sí. Y entonces no es para hoy, es para mañana. Ajá. Wow, es una realidad. Nosotros aquí pues lo que hacemos es educar. Papá y mamá, no queremos llevarte a la contraria. Yo sé que tú quieres proteger a tus hijos de que no se te contaminen con el COVID, te sientes seguro de verlos allí, viste que se levantaron, le diste desayuno, almuerzo y cena, pero encerrados indefinidamente sin regresar, les está afectando emocionalmente, y lo dice un profesional de ese campo, el doctor Abdiel Cruz, que lo tenemos esta mañana. ¿Cuánto más aguanta esto, Abdiel? La realidad es que ya tenemos... Para que no sea irreversible el daño, por decirlo así. Hay una verdad, llevamos un año en esta situación. El daño es y será si nosotros no accionamos lo más pronto posible. Wow. Doctor, ¿dónde la gente conecta con usted? ¿Tiene una página de internet donde podamos ver? Nosotros, qué interesante, gracias por la pregunta. Nosotros estamos formulando una nueva oficina, que de hecho ya nos mudamos a Plaza Pradera. Nos mudamos este fin de semana porque estamos formulando una nueva oficina con un montón de clínicos y un montón de especialidades que poco en Puerto Rico lo tienen. Todavía la oficina no tiene la página porque estamos levantándola, pero si usted necesita llamar, evaluaciones educativas, terapia educativa, que es en Puerto Rico muy poco, evaluaciones en inglés, terapias para manejo de sordos, específicamente nosotros, neurodesarrollo, que es la población donde trabajamos por años, usted nos puede llamar a 787-587-0353. Prefiero un texto, porque yo transfiero el texto al equipo y entonces se hacen las gestiones correspondientes. Excelente. Wow. Bienvenido a tu casa, papá. Sí, señor. Nos alegramos mucho de tenerlo acá. Un honor para mí. Gracias, doctor. Buen día. En Ruta Nueva Vida.